encima de todo, esta doctrina del pecado nos lleva a ver la absoluta necesidad de un poder más fuerte que nosotros mismos para liberarnos. Es una doctrina que hace al hombre correr hacia Cristo y confiar en Él. Le hace darse cuenta de que sin Él no puede hacer nada. Por ello, de nuevo, yo diría que el modo en que el Nuevo Testamento presenta la santidad no consiste solamente en decir: ¿te gustaría vivir una vida con V mayúsculas? ¿Te gustaría ser eternamente feliz? No. Es predicar esta doctrina del pecado, es revelar al hombre el estado en que se encuentra, de modo que habiéndose visto a sí mismo, se aborrezca, se vuelva pobre de espíritu y humilde, se aflija, padezca hambre y sed de justicia, y se refugie y more en Cristo. No es tanto una experiencia que recibir como una vida que vivir y un Cristo a quien seguir. Finalmente, es solo la verdadera comprensión de la doctrina del pecado la que ciertamente nos permitirá darnos cuenta de la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. ¿Sientes que tu amor a Dios está débil y apagado y que no le amas tanto como debieras? Permíteme recordarte de nuevo que esta es la prueba definitiva de nuestra profesión de fe. Estamos hechos para amar a Dios y no solo para creer en ciertas cosas acerca de Él. Los hombres del Nuevo Testamento le amaban y amaban a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lee las biografías de los santos y encontrarás que sentían un creciente amor hacia Dios. ¿Por qué no amamos a Dios como debiéramos? Es porque nunca nos hemos dado cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, ni de la naturaleza y el problema del pecado. Es solo cuando nos damos cuenta de lo que el pecado realmente es a los ojos de Dios y de que a pesar de todo dio a su Hijo por nosotros, cuando empezamos a entender y a medir su amor. Así que, si quieres amar más a Dios, tienes que entender esta doctrina del pecado. Y cuando te des cuenta de lo que significó para Él y lo que Él ha hecho, verás que su amor es verdaderamente asombroso y divino. Estas son pues las razones para considerar detenidamente esta doctrina del pecado. Veamos ahora qué es lo que nuestro Señor dice realmente acerca de ella. No hay verdadera comprensión del Evangelio de Salvación, ni verdadera evangelización, ni verdadera santidad, ni verdadero conocimiento del amor de Dios, a menos que nos demos cuenta de lo que es el pecado. Y bien, ¿qué es? Hagamos primero un breve análisis de lo que el Señor dice acerca de lo que es el pecado, y después prosigamos con lo que dice en estos mismos versículos sobre cómo podemos ser librados de él. Es inútil hablar de ser librado del pecado sin antes saber lo que es. Debe haber un diagnóstico radical antes de que podamos empezar a pensar en el tratamiento. He aquí el diagnóstico. Lo primero que nuestro Señor hace resaltar es lo que podemos llamar la profundidad o el poder del pecado. No adulterarás. No dice que con tal de que no cometas el acto en sí no pasa nada, sino que por el contrario dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado no es solo una cuestión de hechos, es algo que hay dentro del corazón y que nos induce a realizar esas acciones. En otras palabras, tenemos aquí la misma enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Biblia sobre este asunto. Que aquello en lo que debemos hacer hincapié no es tanto en los pecados como en el pecado. Los pecados son los síntomas de una enfermedad llamada pecado. Y lo que importa es la enfermedad, no los síntomas, ya que no son los síntomas los que matan, sino la enfermedad. Los síntomas pueden variar enormemente. Podemos ver a una persona postrada en la cama, respirando con dificultad y en gran aflicción, y decir que esa persona está gravemente enferma de neumonía o algo parecido. También podemos ver a otra persona echada en cama, sin angustia, sin síntomas agudos, sin dolor, sin problemas para respirar, descansando en aparente tranquilidad y bienestar, y sin embargo, aún así, puede haber alguna espantosa enfermedad, algún terrible tumor en el interior de esta persona consumiéndole los órganos vitales. Una enfermedad que le va a matar con tanta certeza y seguridad como a la primera. No es el modo, sino el hecho en sí de la muerte lo que importa. No son los síntomas lo que finalmente cuentan, sino la enfermedad. Esta es la verdad que nuestro Señor quiere enseñar aquí. El hecho de que no hayas cometido el acto del adulterio no significa que estés exento de culpa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay en él enfermedad? Sus enseñanzas es que lo que importa es ese feroz y aborrecible poder presente en la naturaleza humana como consecuencia del pecado y la caída.
El hombre no fue siempre así, porque Dios lo hizo perfecto. Si crees en la teoría de la evolución, en realidad está diciendo que Dios nunca hizo al hombre perfecto, sino que lo está llevando hacia la perfección, por lo que no hay verdadero pecado. Pero la enseñanza de la Biblia es que el hombre fue creado perfecto y que cayó de esa perfección. Como consecuencia, este poder, esta úlcera, ha entrado en la naturaleza humana y actúa como una fuerza interior adversa y maligna. El resultado es que el hombre desea lo malo y codicia. Esto está dentro de él al margen de lo que ocurre a su alrededor. Nuestro Señor dijo que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Luego el pecado debe ser entendido así, como un terrible poder. No es tanto el que yo haga una cosa, es lo que me impulsa a hacerla lo que importa. En todos nosotros está, hemos de reconocerlo, la profundidad y el poder del pecado. Pero permíteme decir unas palabras acerca de la sutileza del pecado. El pecado es esa cosa terrible que nos engaña y embauca hasta el punto de hacernos sentir felices y complacidos. Siempre y cuando no hayamos cometido el acto en sí, podría decir, sí, fui tentado, pero gracias a Dios no caí. Eso es verdad hasta cierto punto, siempre que no nos baste con eso. Si me basta solo el hecho de que no lo cometí, estoy en un completo error. Debería preguntarme, ¿pero por qué quería cometerlo? Ahí es donde aparece la sutileza del pecado, que afecta a toda la constitución humana. No es simplemente algo en la parte animal de nuestra naturaleza, está en nuestra mente y en nuestro modo de ver, y nos hace pensar de esta manera corrompida. Piensa en la forma tan hábil en que se introduce en la mente y la manera terrible en que caemos pecando con el pensamiento. Hay hombres y mujeres muy respetables a los que nunca se les ocurriría cometer un acto de adulterio, y sin embargo gozan pecando con la mente y la imaginación. Estamos tratando asuntos prácticos, estamos tratando de la vida tal y como es. Esto es lo que quiero decir. ¿Nunca has sido culpable de adulterio? Muy bien. ¿Querrías entonces contestarme a esta sencilla pregunta? ¿Por qué lees con tanto interés todos los detalles de los escándalos en las revistas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lees esos reportajes de cabo a rabo? ¿Cuál es tu interés? ¿Te interesa acaso el aspecto legal o el social? No. La respuesta es, te recreas en ello. No se te ocurrirá hacer estas cosas tú mismo, pero estás delegando en otros para que las hagan por ti. Pecas en tu corazón y en tu mente, y eres por tanto culpable de adulterio. Esto es lo que Cristo dice. Qué sutil y terrible es esto. ¿Con qué frecuencia pecan los hombres haciéndose partícipes con los protagonistas de novelas y biografías? ¿Lees la crítica de un libro? ¿Ves que contiene conductas y comportamientos escandalosos de un hombre y lo compras? Fingimos tener un interés filosófico y que somos como sociólogos leyendo por puro interés. No, es porque la cosa nos atrae, nos gusta. Es el pecado en el corazón, el pecado en la mente. Otro ejemplo de este estado de pecado se encuentra en cómo siempre tratamos de justificar nuestros fallos culpando a nuestro ojo o a nuestra mano. Decimos, yo nací así, mira aquel otro hombre, él no tiene esa debilidad. Tú no conoces el interior de esa persona. Y en cualquier caso, es la sutileza del pecado la que hace que te excuses en términos de tu naturaleza particular. La mano, el pie, el ojo o algo parecido. No, el problema radica en tu corazón. Todo lo demás no es más que la expresión del mismo. Lo que importa es aquello que conduce al pecado. Está, además, la naturaleza pervertidora del pecado y su efecto. El pecado es algo que pervierte. Por eso dice nuestro Señor: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Qué gran verdad es esta acerca del pecado. Es algo tan devastador y perverso que convierte a los instrumentos que Dios me ha dado y cuyo objeto es servir para mi provecho en mis enemigos. No hay nada malo en los instintos naturales del hombre. Nos los ha dado Dios, son excelentes, pero esos instintos, a causa del pecado, se han vuelto en contra nuestra. Las cosas que Dios puso en el hombre para hacerle hombre y permitirle desempeñar sus funciones se han convertido en causas de tropiezo. ¿Por qué? Porque el pecado todo lo retuerce, hasta el punto de que preciosos dones como la mano o el ojo puedan convertirse en una molestia y metafóricamente tenga que cortarlos y arrancarlos de mí.
El pecado ha pervertido al hombre, volviéndolo en mal el bien. El pecado ha pervertido al hombre, volviendo en mal el bien mismo. Lee de nuevo cómo lo expone Pablo. Esto dice, es lo que el pecado ha hecho al hombre. Ha hecho que la ley de Dios, que es santa y justa y buena, nos lleve al pecado. El mero hecho de que la ley me indique que no debo hacer una cosa me hace pensar en ella. Eso la trae a mi imaginación y acabo por hacerlo. Todas las cosas son puras para los puros. Tito, capítulo 1, versículo 15. Sí, pero si tú no eres puro, cosas que en sí son buenas te pueden ser dañinas. Esta es la razón por la que nunca he estado de acuerdo con la educación sexual de los niños en la escuela, porque se les introduce así en el pecado, se les habla de cosas de las que antes no sabían nada, y como no son puros, no es de esperar que tal enseñanza les conduzca al bien. Ahí reside la tragedia de la educación moderna. Está basada enteramente en una teoría psicológica que no reconoce el pecado en vez de la enseñanza del Nuevo Testamento. Hay en nosotros algo que nos arrastra al pecado. La ley es santa, justa y buena, pero el problema está en nosotros y en nuestra naturaleza pervertida. Por último, el pecado es algo destructivo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El pecado destruye al hombre, ya que introdujo la muerte en su vida y en el mundo. Conduce siempre a la muerte y finalmente al infierno, al sufrimiento y al castigo. Es algo aborrecible a los ojos de Dios. Y digo con reverencia que, porque Dios es Dios, el pecado debe conducir al infierno. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios y el pecado son totalmente incompatibles, y por ello el pecado tiene necesariamente como fin el infierno. Su semblante es de tal pureza que no puede mirar al pecado, le es absolutamente detestable. Esta es la doctrina bíblica en cuanto al pecado, la doctrina del Nuevo Testamento. No cometerás adulterio. Naturalmente que no, pero está en nuestro corazón. ¿Esta es nuestra imaginación? ¿Nos gusta? Dios nos libre de sentirnos satisfechos después de haber contemplado la ley santa de Dios. Si no, nos consideramos impuros en ese momento. Dios tenga misericordia de nosotros. Quiero decir que si podemos estar satisfechos con nuestras vidas porque no hemos cometido un acto de adulterio o asesinato o cualquiera de estas cosas, es que no nos conocemos a nosotros mismos, ni la negrura e impureza de nuestros propios corazones. Debemos escuchar la enseñanza del bendito Hijo de Dios y examinarnos a nosotros mismos. Examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestra imaginación, a menos que sintamos que somos viles e impuros y que necesitamos ser lavados y purificados, a menos que nos sintamos completamente desamparados, con una terrible pobreza de espíritu, y a menos que estemos hambrientos y sedientos de justicia. Repito, que Dios tenga misericordia de nosotros. Doy gracias a Dios por tener un evangelio que me dice que uno es sin mancha, puro y enteramente santo. Doy gracias a Dios por tener un evangelio que me dice que uno que es sin mancha, puro y enteramente santo, ha tomado mi pecado y mi culpa sobre él. He sido lavado en su preciosa sangre y me ha dado su naturaleza misma. Cuando me di cuenta de que necesitaba un nuevo corazón, hallé gracia a Dios, que Él había venido a dármelo y me lo ha dado. Cuando me di cuenta que necesitaba un nuevo corazón, hallé gracias a Dios que Él había venido a dármelo y me lo ha dado. A Él sea la gloria. Amén.